Un cordial saludo para todos. Viendo algunas fallas en concepto, aclarando que por supuesto los entiendo, me parece normal. Afortunadamente estamos a tiempo para el desarrollo de la actividad. Tengo fe que con la siguiente introducción teórica, pues vamos a afianzar los conceptos. Entonces, en un video anterior les estaba comentando de manera insistente la gran diferencia entre la malla abierta y la malla cerrada. Cuando yo tengo un sistema de control donde apenas hay la planta, ¿sí?, cuya planta pues tiene un modelo matemático y lo expresamos en el dominio de la frecuencia utilizando la transformada de Laplace. Para empezar, ella está en malla abierta. Si le aplicamos una señal de entrada, pues vamos a obtener una salida, pero la salida no está siendo medida, no está siendo comparada, no podemos observar como tal un error. Procedemos entonces a hacer un análisis básico de malla cerrada. El análisis básico de malla cerrada comienza de nuevo con lo más importante, lo que vamos a controlar, que es la planta. Pero aquí colocamos una realimentación unitaria, hay una referencia, que la llame R, perdón, y hay una salida llamada Y. Y aquí es donde ahora sí hay una señal de error, porque el error fundamentalmente es igual a la referencia menos la salida. Entonces usted tiene un deseo que se llama la referencia, ¿sí? Yo quiero irme a 1, yo quiero un paso escalón. Bueno, entonces yo quiero pasar de 0 a 1 y quedarme en 1 para siempre. Ya dado que pues esa es la definición básica, de manera muy coloquial, del paso escalón. Ahora viene un poquito de ejercicio sobre álgebra de bloques. Vamos a encontrar la función de transferencia de lazo cerrado, o sea, la relación entre la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada del lazo cerrado. En la única malla abierta que tengo acá, la función de transferencia es g, pero en el caso ya del lazo cerrado tenemos que deducirla. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra de bloques, porque eso les va a servir también para entender mejor el álgebra de bloques del error. Entonces permítanme, yo voy a copiar este bloquecito. Entonces pensemos lo siguiente: la salida Y, la salida Y en S es igual a G de S, o sea, bloque veces la señal que ingresa, el error. El error claramente está expresado en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a tomar el atrevimiento de escribirlo en mayúsculas porque estamos trabajando no en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Y recuerden que se recomienda que las incógnitas, las variables en el dominio del tiempo se trabajen con minúsculas. Bien, sabemos que el bloque tiene su función de transferencia, que a lo mejor es 1 sobre s al cuadrado más 2s más 3, no sé, ¿sí? Se llama g, pero el error es igual a la referencia menos la salida. Bien, aquí está, bien. El error es igual a la referencia menos la salida. Con eso podemos hacer ya operaciones. G de S, R de S menos G de S, Y de S. Y acá tenemos Y de S. Voy a pasar los términos Y de S a la izquierda. Aquí entonces hay un factor común.
Bien, ahora con esa información que tenemos, ¿qué es la función de transferencia del sistema de enlace cerrado a la cual voy a llamar TDS? Es la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, reemplazando TDS es igual, reemplazando de aquí para allá, TDS es igual a G. Voy a devolver porque se pueden confundir. Entonces, respetemos el paso a paso, ¿ok? Entonces, y de s sobre r de s es igual a g de s sobre 1 más g de s, que eso es lo mismo que la función de transferencia del lazo cerrado para ese tipo de lazo cerrado, ¿ok? Bien, ahora hagamos otro ejercicio de álgebra de bloques. Ahora de nuevo tengo mi entrada, mi salida, disculpen el error, eso llega mm, a un compensador proporcional en serie con una planta, y aquí vamos a poner la función de transferencia de un sensor, la función h. La salida y, nuevamente, entonces y de s es igual a g por la señal que le entra. No, ya en un sistema de control de estas características, el error ya no está entrando de manera directa, sino que el error se aplica al compensador proporcional, y lo que sale del compensador proporcional es la acción de control. La acción de control la vamos a llamar U de S. Entonces y es igual a G de S veces U de S. Podemos seguir sustituyendo porque U de S es igual a K por el error, y esto es igual a G de S veces K, y el error que es igual a R de S menos algo que está entrando. Pongámosle un nombre, yo lo voy a poner como nombre M. Voy a colocar una M mnemónico apenas, menos M. Hay que seguir avanzando. G de S, K, R de S menos H de S por la señal, bloque por señal nuevamente. Podemos entonces ahora sí, ya tenemos una noción más fuerte de, del ejercicio que tienen que hacer. Ustedes en la actividad, por ejemplo para el punto 1, tienen algo así. Una planta, aquí ponen un integrador y esta es la salida del sistema. Se llama teta de salida, bueno, no importa. R, entrada, Y, salida. Acá tienen un bloque, H, simplemente que H es igual a una constante C sub B, es cuestión de determinarla. Entonces fíjense ustedes, algunos ya lo han logrado, que lo que están haciendo es primero reducir esto a un bloque equivalente. Bueno, esto tiene una realimentación, ups, por aquí. Ese bloque equivalente es el que van a reducir posteriormente y van trabajando. ¿Mm? A este bloque lo voy a llamar, no lo llamemos,
Pintémoslo con color, que es el primer bloque que habíamos determinado. En serie con un integrador, y a esto vuelven a encontrarle la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, fundamentalmente, ustedes están encontrando una función de transferencia de lazo cerrado para el caso del primer punto, donde el bloque final tiene una ecuación, ¿cierto? Para esa ecuación ustedes encontraron un valor de ganancia K que les permita cumplir con las características que corresponda, que esté exigiendo la guía de la actividad. En ese caso, que se cumpla con cita de 0.7 para que tengamos un tiempo de establecimiento de 3 segundos. Entonces al final, ustedes simplemente están encontrando un numerador sobre un denominador de una función de transferencia que la voy a llamar G1, ¿cierto? Esa función G1 fundamentalmente con todos los valores va a generar esto, básicamente. Pero ¿cuál es, con mucho cuidado y atención, cuál es la malla abierta? ¿Mm? Va a ser el primer lazo cerrado, mmm, llamémoslo G sub 0 de G inicial, para que no sea lo mismo que la planta G con la que empezamos, porque la planta G con la que empezamos, para tener algo de claridad, es esta, K sobre JS más B, ¿ok? Luego usted cerró el lazo y obtuvo ya la inclusión de la variable CB para que esto se redujera, este primer control de lazo cerrado, se redujera a un bloque, y ese bloque está en serie, entonces a esa la voy a llamar G sub 0. Esa serie va, esa primera reducción, inclusive cambiemos de nombre, me gusta más G1R, la primera reducción, va en serie con 1 sobre S, y ahí es donde está el nuevo lazo cerrado que tengo que encontrar. Entonces, les decía, este bloque de aquí, es el primer lazo cerrado que vamos a reducir. Está muy sencillo porque la realimentación es más menos, entonces obedece fundamentalmente a la teoría de bloques sencilla que acabamos de pasar. Bien, ahora, teniendo en cuenta lo anterior, entonces a ese bloque es al que yo llamé G1R, G1R, que está en serie con el integrador que se ve en el ejercicio. Y hay una realimentación. Entonces, el resultado de eso, yo lo llamé G1 en mi análisis, ¿sí? Pero le voy a cambiar el nombre también. Le voy a cambiar el nombre también. Lo voy a llamar L. L significa función de malla abierta. Y en este caso, L es igual a G1R, la primera reducción, en serie con el integrador. ¿Ok? Entonces, yo puedo pensar en el siguiente sistema. De lazo cerrado, donde hay una referencia y donde hay una salida. Vamos a la siguiente página, por favor, lo vuelvo a pintar. Toda la reducción que hice me lleva a esto. L
y. Entonces, el error lo tengo que encontrar. Y es una de las preguntas que nos hacen. Entonces, tengo que encontrar cuál es la función de transferencia del error con respecto a la entrada. Entonces, volvemos a hacer álgebra. Error es igual a referencia menos y. Pero es que y es lo mismo que el error veces L. Entonces volvemos a operar acá. E más EL es igual a R. Entonces el error, factor común de 1 más L, es lo mismo que R. Entonces podemos encontrar la función de transferencia del error con respecto a la referencia como 1 sobre 1 más L, en el caso que ya, cuando ya hicimos todas las reducciones que corresponden. Pilas, porque L es simplemente la función de transferencia de malla abierta, o sea, la primera reducción en serie con el integrador. Entonces, por favor, les recomiendo tener mucho cuidado con eso. Esto es L, ¿ok? No es el resultado final que les da todo cuadrático con paréntesis de K, CD más B, K, bueno, todas esas ecuaciones con tener cuidado exactamente qué es lo que estoy obteniendo. Bien, es la malla abierta. Y entonces el error es lo mismo que 1 sobre 1 más la malla abierta veces la referencia. Miren, simplemente de esta última ecuación obtuve la nueva, perdón. Entonces viene el teorema de valor final. El teorema del valor final dice que el error de estado estable, cuando lo que entra es un paso escalón, es igual a 1 sobre 1 más L por el escalón. ¿Cuál es la referencia? Un escalón. ¿Y cuál es la transformada de Laplace del escalón unitario? 1 sobre S. Y acá, como es error de estado estable, tengo que tener cuidado con lo siguiente. Pilas, porque me están preguntando cuál es el error de estado estable. O sea, y estoy hablando del teorema del valor final. El teorema del valor final es, en este caso, el límite cuando S tiende a cero de S y todo eso. Fíjense un efecto súper interesante acá, y es que como que lo que entra es un escalón, no una rampa. Estamos hablando de un escalón, entonces S, S. Y entonces el error de estado estable, cuando lo que entra es un paso escalón, es igual al límite cuando S tiende a cero de... Ah, yo puedo reemplazar de una vez, muchachos, que está sencillo. Es igual a 1 sobre 1 más el límite cuando S tiende a cero de L de S. Resulta que a este límite de acá, se le llama la constante de posición Kp. Kp es igual al límite cuando S tiende a cero de L de S. Por lo tanto, retomando esta ecuación, entonces el error de estado estable es igual a 1 sobre 1 más Kp. Sigamos con lo que estábamos conversando. Una duda que persiste bastante es que, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando lo que entra, la referencia, mm, ¿qué ocurre cuando la referencia, por ejemplo, no es un escalón unitario de magnitud 1, sino una magnitud mayor? Entonces, pues hay que considerar la ecuación que le corresponde al escalón con magnitud mayor. Entonces, si a mí me dicen que hubo un voltaje tipo paso escalón, cambio de estado, pero de magnitud 8, pues simplemente quiere decir que la altura del escalón es un 8. ¿Mm? Bueno, entonces sigamos con los conceptos al respecto. ¿Qué pasa si un escalón, la transformada de Laplace del escalón unitario, U de t, que es igual a 1 para todo t menor
discúlpenme, cero para todo t menor que cero y uno para todo t mayor o igual que cero. La transformada de Laplace del escalón unitario es 1 sobre s. Si tenemos un escalón unitario que vale cero para t menor que cero, pero vale 3 para todo t mayor que cero, pues es simplemente un 3u de t, y entonces esto lo seguimos trabajando igual, y entonces la transformada de Laplace de eso va a ser 3 por 1 sobre s, por lo tanto es 3 sobre s y está resuelto el problema. Si retomamos el sistema de control de lazo cerrado, cuando ya hemos hecho toda la deducción de la malla abierta, referencia, salida, error. ¿Ok? Acuérdense que el error lo estábamos considerando salida y por lo tanto la función de transferencia que hallamos para temas de error fue la transformada de Laplace del error sobre la transformada de Laplace de la salida, una función de transferencia también. Y entonces, teniendo en cuenta lo anterior, sabíamos que el valor final para el error en el estado estable era igual a 1 sobre 1 más L por la referencia. Pero resulta que la referencia es, para el ejemplo que estoy aplicando, 3 sobre S. Entonces, el error de estado estable es igual a 1 sobre 1. Error, discúlpenme, tengo que corregir. Solo faltó un detalle súper importante. Esto es una definición de error de estado estable, el valor final, o sea, el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre 1 más L por referencia. Pero resulta que la referencia es 3 sobre S en nuestro caso. ¿Ok? Cuando S, aquí me faltó la S de la definición del valor final, el límite cuando S tiende a 0 de S 1 sobre 1 más L por R S. Entonces esto se puede reemplazar acá. Entonces tenemos el límite cuando S tiende a 0 de S 1 sobre 1 más L 3 sobre S. Entonces observen que aquí se va y nos va a quedar este 3. Entonces no es más que 3 sobre 1 más el límite cuando S tiende a 0 de L en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, es 3 sobre 1 más Kp. Simplemente seguimos trabajando Kp. Lo único que cambia, para no asustarse, es que la referencia, al ser un paso escalón, es 3 sobre S. No hay por qué colocarla por allá en el lazo cerrado por aquí, o meter un valor 2 acá o 3 según sea el ejercicio, ¿no? No es nada de eso. Simplemente que la referencia vale 3 sobre S. Y se procede a encontrar el error de estado estable. Ustedes se dan cuenta que Kp, aunque la entrada es un 3 sobre S, es el mismo Kp cuando la entrada fue un paso escalón unitario de magnitud 1. Es el mismo. Es exacto. Kp es el mismo. Así la entrada sea 1 sobre S, 2 sobre S, 3 sobre S, 4 sobre S. Y entonces con esto ya pueden continuar con sus análisis. ¿Ok? Por favor, sigan haciendo analizando lo que estamos realizando, me van contando. ¿Ok? El canal de YouTube, pues ya están, los videos están ahí en YouTube, entonces si lo desean también pueden preguntar, comentar en youtube.com, en los comentarios que permiten hacer los videos. Muchísimas gracias, hasta luego.